Sean bienvenidos todos a un nuevo video en el cual se hablará del cómo obtener el modelo matemático de un péndulo simple. Para ello, iniciemos estableciendo un diagrama con el cual logremos expresar cada una de las variables de las cuales dependerá este sistema. Un sistema de tipo mecánico en donde tenemos implicada una posición angular, una masa, y aquí lo que debemos de empezar a hacer es a describir aquellas restricciones bajo las cuales nuestro modelo matemático estará impuesto. Por ejemplo, una de las restricciones es establecer la longitud del péndulo, y aquí dentro de esta, para facilitar el análisis, se puede establecer a esta barra como un cuerpo rígido, lo cual implica que no tiene deformaciones, no se puede alargar ni contraer. Podemos considerar también que nuestro péndulo tiene su masa cargada en uno de los extremos, al igual que el sistema no está inmerso en un ambiente donde exista alguna fricción, y también decir que no existirá alguna excitación externa que cambie la dinámica del sistema, es decir, no hay una fuerza que lo empuje o lo jale para que se genere un movimiento. Sabemos perfectamente que el movimiento de este sistema, por intuición, estaría realizando una trayectoria semicircular, y imponer la última de las restricciones, que será la de el movimiento solamente se da en un plano. Para establecer qué plano es pertinente definir un marco de referencia. Ese marco de referencia se va a establecer en el punto de unión del péndulo con algún elemento fijo. Ese marco de referencia también debe de tener indicaciones de dirección. Para el caso que planteo, esos ejes estarán descritos de esta manera: X hacia la derecha y Y hacia arriba. Cabe aclarar que la asignación de nuestro referencial, así como la dirección o sentido de los ejes, es arbitrario. Puede ser establecido a conveniencia. En este caso yo los establecí bajo este criterio, pero pudo haber sido dicho que X está hacia la izquierda y Y hacia abajo. No debe de alterar en nada al modelado matemático. Sin embargo, así es como se propone, y respetaremos esta asignación en todo el análisis. Iniciando con el análisis, sabemos que cada modelo matemático está descrito por el tipo de leyes físicas que lo gobiernan. En este caso, un sistema mecánico de tipo rotacional, en donde las leyes físicas estarán descritas por las establecidas por Newton, y dentro de ella podemos decir que habrá movimientos en el eje X, por tanto sumatoria de fuerzas sobre ese eje igual a la masa por la aceleración en X. Y es importante expresar hacia qué sentido son consideradas las fuerzas positivas, en este caso hacia la derecha. Esto se recomienda hacer para no olvidar hacia dónde están nuestras fuerzas y
colocar las fuerzas de manera adecuada, sean positivas o negativas. Ahora para el eje Y, algo similar, masa por la aceleración, pero en este caso sobre el eje Y, cuyas fuerzas se consideran positivas hacia arriba. Estas son las dos ecuaciones que nos van a guiar para obtener nuestro modelado matemático. Haciendo un diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema, podemos plantear a la masa y las interacciones que tiene esta masa. Primera de ellas y obvia es la del peso, considerando que nuestro péndulo está influenciado por un campo gravitacional, y la otra interacción que siente es la tensión. Esta tensión vemos que su resultante lleva esa dirección, pero está establecida mediante un ángulo, es decir, esta resultante tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Aquí están sus componentes de la tensión. Iniciando nuestro análisis planteando las fuerzas que se establecen sobre cada uno de los ejes, podemos hablar de que en el eje X la única interacción existente es la tensión en X. Entonces aquí podemos decir que la tensión en X, pero aclarar que esta tensión es contraria al planteamiento de nuestro eje. Eso quiere decir que sería de signo negativo. Además es una componente, lo cual conlleva a que la componente de la tensión en X sea la magnitud de la tensión por, en este caso, sería el seno de teta, el seno del ángulo. Pero que esa es la que define la componente en X. Igualado a la masa por la aceleración. Estableciendo la aceleración como un desplazamiento sobre el eje, sería la doble derivada de ese desplazamiento. Mejor dicho, la doble derivada de la posición. Ahora, para el caso de el análisis en Y, vemos que tenemos al peso y es negativo puesto que es contrario a nuestro eje, y aquí hace rato dijimos que estos ejes son asignados de manera arbitraria. Si alguien hubiera asignado hacia abajo, este peso aquí se consideraba positivo, pero nuestro caso es hacia arriba, por tanto es negativo. La otra componente es en Y de la tensión, va en dirección positiva, acorde al planteamiento de nuestro referencial. Entonces será más la tensión por el coseno del ángulo, que es la otra componente. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración, pero en el eje Y. Tenemos dos ecuaciones, pero tenemos varias incógnitas. Por ejemplo, tenemos como incógnita a teta, tenemos a la tensión, tenemos a la aceleración en Y y tenemos a la aceleración en X y a la aceleración en Y. Todas esas son incógnitas dentro de nuestras ecuaciones. Ahora bien, observamos que tenemos más incógnitas que ecuaciones y por tanto buscaremos hacer más simple nuestra ecuación, de modo tal que pueda relacionar a las incógnitas según sea el caso. Para ello lo que vamos a hacer, dado que es obvio, es evidente, en ambas ecuaciones tenemos a la misma incógnita, que es la tensión, y podemos despejar a la tensión de cualquiera de ellas para ser sustituida en la ecuación restante. En este caso voy a despejar de las componentes de X. Obtendríamos lo siguiente: la tensión sería igual a menos la masa por la aceleración en X sobre el seno de teta.
esta tensión la sustituiríamos en la segunda ecuación, que sería menos el peso más, aquí voy a poner coseno de teta, por menos masa por la aceleración en X, seno de teta, igualado a la masa por la aceleración en Y. Eventualmente este signo más por este signo menos nos dará el signo menos, pero haremos o buscaremos hacer esta ecuación más simple en el entendido de no generar divisiones, y mucho menos con funciones trigonométricas. En este caso multiplicaremos por el seno de teta toda la ecuación. Con ello estaríamos estableciendo la siguiente ecuación: menos el peso seno de teta menos m doble derivada de x coseno de teta igual a masa por la aceleración en y seno de teta. Tenemos ahora una ecuación en donde nos muestra las componentes de las fuerzas que están interviniendo en el sistema del péndulo. Sin embargo, aún seguimos teniendo el inconveniente de la cantidad de incógnitas. Tenemos a teta y tenemos a x doble derivada y a y doble derivada, lo cual nos estaría definiendo la posición en x y la posición en y, para posteriormente extraer las derivaciones de esas posiciones. Siendo ese el caso, y observando a nuestro péndulo, sabemos que la posición en x, si lo ponemos aquí, está regida por esta componente, en tanto la posición en y por esta otra componente. Esas componentes las podemos extraer con la información que tenemos de la longitud y el ángulo. X y Y están establecidas desde una perspectiva cartesiana y L y θ desde una perspectiva polar. Sabiendo que hay relación entre coordenadas polares a cartesianas y viceversa, podemos tomar en cuenta esa interpretación para establecer cómo son los elementos. Entonces, extraer la posición en X de nuestra masa sería la longitud. Recuerda que estamos en búsqueda de esta componente y la vamos a extraer desde una perspectiva polar. Sería la longitud por el seno de teta. Notar que la componente en X está en la misma dirección que nuestro eje, por tanto es positivo. Veamos qué sucede para Y. Para Y la componente es esta de aquí y observar que está contrario a nuestro eje Y, por lo tanto menos L coseno de teta. Ya están establecidas las posiciones de X y Y. Nosotros necesitamos las aceleraciones. En consecuencia, necesitamos empezar a establecer las derivadas sucesivas. Primera derivada de X, L coseno de teta por teta punto. Primera derivada de Y, L seno de teta por teta punto. Recordar que la derivada del coseno es menos seno de teta por teta punto. Ese signo menos con este menos nos lleva a una polaridad positiva, por lo tanto aquí ya no se colocó esa indicación. Obviamos el hecho de que este es una cantidad positiva. Y por último requerimos a la segunda derivada. Notar que para la segunda derivada tenemos a dos variables que dependen del tiempo, como es teta y teta punto. Eso implica que la derivación a realizar tenga que ser bajo un producto. Teniendo eso en mente,
la segunda derivada de x acabaría siendo teta doble derivada coseno de teta, y aquí menos teta prima al cuadrado seno de teta. Ahora para el caso de y doble derivada, algo análogo aplica. Teta prima seno de teta más teta prima cuadrado coseno de teta. Aquí tenemos ya establecidas a nuestra ecuación, tanto para la segunda derivada de x como para la segunda derivada de y. Estos resultados parciales que se han obtenido serán sustituidos en nuestra ecuación que venimos trabajando. Para hacerlo de manera más completa, voy a reescribirla nuevamente en una nueva pantalla. Aquí el peso seno de teta, m doble derivada coseno de teta, aquí que sea notorio que es una doble derivada, seno de teta. Esta es nuestra ecuación que se viene trabajando, la de aquí. Y sustituiremos los resultados parciales para la segunda derivada de x y la segunda derivada de y en la misma ecuación. Entonces, teniendo en cuenta eso, pasar menos m coseno de teta L por doble derivada de coseno de teta menos, cerramos la multiplicación que únicamente aplica para L y los corchetes aplican para m y coseno de teta. Aquí de una vez colocamos la componente de el peso. Será igual a la masa por el seno de teta por L, que multiplica, y ahora estableceremos a la ecuación de la aceleración en y, que es la doble derivada del seno de teta más el cuadrado de la velocidad angular por el coseno de teta. Y aquí está la ecuación completa ya bajo las características de las aceleraciones en la componente x y componente en y. Y lo que observamos de manera inmediata es el hecho de que ya no hay otra incógnita más que teta y sus respectivas derivaciones. Entonces, esto nos hace pensar que el modelo matemático únicamente tiene injerencia las posiciones, velocidades y aceleraciones angulares, asimismo la longitud. Para poder establecerlo de manera más precisa es conveniente que esta ecuación sea simplificada. Para simplificarla empezaremos con expandir los términos, es decir, operar las multiplicaciones sobre cada uno de los elementos. Vamos a agrandar la ecuación para indagar si hay términos en común y si estos pueden ser nulificados. Con ello en mente, primer término no hay cambio, segundo término podemos ver que L es común a todos los términos y lo podemos extraer. De este modo, la multiplicación puede ser establecida así: masa por la longitud coseno de teta por teta biprima por coseno de teta. Eso nos deja teta biprima coseno cuadrado de teta.
menos teta prima al cuadrado seno de teta por el coseno de teta. Vamos a colocar este término dentro de la parte izquierda, lo cual nos llevaría a tener menos m L y nuevamente la multiplicación teta biprima seno de teta por seno de teta seno cuadrado de teta más teta prima al cuadrado coseno de teta seno de teta, y esto está igualado a 0 dado que este término fue colocado al lado izquierdo de la ecuación. Observando a estos dos términos, el término de aquí con el término de aquí, notamos el hecho de que hay factores en común, como lo son ml. Agrupando términos comunes, menos ml, que menos ml teta biprima, que es este elemento y este elemento de acá, multiplica un coseno cuadrado de teta más un seno cuadrado de teta. En el otro caso vamos a expandirlos, menos por menos más, ml teta prima cuadrado seno de teta coseno de teta, menos por más menos, ml teta prima al cuadrado coseno de teta seno de teta, esto igualado a w seno de teta, que es este elemento colocado al lado derecho de la ecuación. Con ello en mente, notamos que hay elementos que son comunes y además opuestos, que son estos dos. Entonces se van a nulificar entre sí. Y además, esta relación coseno cuadrado más seno cuadrado es una identidad trigonométrica que nos lleva a la unidad, es igual a 1. Por lo tanto, nuestra ecuación final acabaría siendo menos ml teta biprima igual a w seno de teta. Si nosotros queremos establecer nuestro modelo matemático de una forma homogénea, es decir, que esté igualado a 0, el término del peso lo podemos colocar en la parte izquierda o bien pasar el elemento de la igualdad en el lado izquierdo hacia la derecha. Eso nos entregaría lo siguiente: 0 es igual a masa por la longitud por la doble derivada de el ángulo más el peso por el seno de teta. Y esta ecuación diferencial es de segundo orden, de tipo no lineal, dado que el argumento teta, que es el elemento que se busca resolver en esta ecuación diferencial, cae dentro de una función trigonométrica. Primera observación: a pesar de las restricciones impuestas en nuestro modelo matemático del péndulo simple, aún con esas restricciones llegamos a tener una ecuación no lineal. Si nosotros linealizamos esta ecuación, nos llevaría a tener lo siguiente: ml doble derivada de teta más w teta igual a 0, donde en la linealización ya no existe la función sinusoidal. Es común también expresar al peso en términos de la masa por la gravedad. Haciéndolo de ese modo, masa por la longitud teta prima más masa por gravedad por teta igual a 0.
Si esta ecuación la dividimos toda con respecto a m, nuestra ecuación diferencial vemos que se va haciendo más simple. Y la primera observación a la cual llegaríamos es que la dinámica del péndulo no depende de la masa. Su dinámica o movimiento depende esencialmente de la longitud y de la gravedad. Por ello, la simplificación a nuestra ecuación diferencial del modelo matemático del péndulo la podemos equiparar a esta ecuación que tenemos aquí. Teniendo en mente restricciones como fue el hecho de que la barra no se deforma, esta L siempre es constante, no hay factores de fricción, aquí mismo en la ecuación no aparecen, no hay fuerzas externas que causan dinámica, por ello está igualada a cero, y sin embargo, a pesar de todo ello, el péndulo va a tener movimiento. Esperando que esta explicación en el desarrollo del péndulo haya sido adecuada y haber logrado brindar un poco más de su conocimiento en la creación de modelos matemáticos. Hasta pronto.